Bienvenido a una lección sobre restar enteros. El objetivo de este video es reescribir los problemas de resta como problemas de suma para determinar la diferencia de dos enteros. Siempre podemos reescribir un problema de resta como un problema de suma. En lugar de restar, siempre podemos sumar lo opuesto. Entonces, si restamos un positivo, es lo mismo que sumar un negativo. Entonces, si tenemos un b positivo negativo, eso es lo mismo que un más un negativo b. Por ejemplo, 5 menos 7. Es lo mismo que 5 más un 7 negativo. Entonces 5 menos un 7 positivo es lo mismo que 5 más un 7 negativo. Restar un positivo es lo mismo que sumar un negativo. Y restar un negativo es lo mismo que sumar un positivo. Entonces, si tenemos una b negativa negativa, es lo mismo que una b más. Entonces, si tuviéramos 5 menos 7 negativos, eso es lo mismo que 5 más 7 positivos. Ahora, si esto realmente no tiene sentido para usted, puede pensar en 7 negativos como una pérdida de $7. Y si tuviera que decir que voy a quitarle su pérdida de $7. Eso es casi lo mismo que solo darle $7, lo que sería lo mismo que más 7. Ahora, una vez que tenemos nuestros problemas de resta escritos como problemas de suma, solo vamos a seguir las reglas para agregar enteros. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahora me doy cuenta de que después de hacer esto por un tiempo, es posible que no tenga que convertirlos en problemas de adición, pero como solo estamos aprendiendo cómo restar enteros, vamos a seguir adelante y primero reescribirlos como problemas de suma, y luego seguir las reglas para sumar enteros. Entonces 12 menos 7 positivo es lo mismo que 12 más un negativo 7. Entonces, si cambiamos esto a un signo de suma, tenemos que cambiar este 7 positivo a 7 negativo. Y ahora seguimos las reglas para sumar enteros. Tenemos 12 más 7 negativos, que es igual a positivo 5. Ahora, nuevamente, probablemente hubiera sido más fácil hacer 12 menos 7 para obtener 5, pero solo estamos practicando reescribir estos problemas de resta como problemas de suma. Ahora, para el siguiente ejemplo, tenemos 6 menos 15. Eso es lo mismo que 6 más un 15 negativo. Ahora probablemente podamos decir aquí que lo negativo va a superar a lo positivo porque tenemos un 15 negativo. Entonces, la suma será negativa 9. Recuerde, las reglas formales para agregar enteros dicen, tomamos el valor absoluto de ambos números. Entonces el valor absoluto de 15 negativo es 15. El valor absoluto de 6 es 6. Pero como tienen signos diferentes, restamos lo más pequeño de lo más grande. Esto nos da los 9. Pero como el 15 es el número más grande y el 15 es negativo, nuestra suma es 9 negativa. Negativo 5 menos 9 sería lo mismo que negativo 5 más negativo 9. Bueno, ahora estamos agregando dos enteros con el mismo signo. Entonces las reglas dicen que agreguen sus valores absolutos y conserven el signo. Entonces 5 más 9 es 14 pero sería negativo 14 porque ambos son negativos. Observe que cuando son el mismo signo, agregamos sus valores absolutos. En el ejemplo anterior, cuando los signos eran diferentes, restamos. Miremos otro. Aquí tenemos 3 negativos menos 4 negativos. Es lo mismo que 3 negativos más 4 positivos. En lugar de restar un negativo, vamos a agregar un positivo. Entonces aquí tenemos negativo 3 más 4. Eso nos dará una positiva. Recuerde que tenemos diferentes signos aquí, así que tomamos sus valores absolutos, y restamos 4 menos 3 igual a 1. Y como el número mayor es el 4 que es positivo, nuestra suma es positiva. Echemos un vistazo a dos más que son un poco más desafiantes. Aquí tenemos negativo 63 menos negativo 41. Escribamos esto como un problema adicional. Entonces tenemos 63 negativos. En lugar de menos 41 negativos, tendremos más 41 positivos. Observe que los enteros tienen signos diferentes. Entonces tomaremos sus valores absolutos y luego los restaremos. Entonces tendremos un positivo 63, positivo 41, y luego restar. Esto nos dará 22. Pero como el 63 es más grande y es negativo, supera al 41 positivo,
por lo que nuestra suma es negativa 22. Echemos un vistazo a uno más. 50 menos 63 es lo mismo que 50 más un 63 negativo. Y nuevamente estamos sumando enteros con diferentes signos, así que tomamos sus valores absolutos y los restamos. Entonces tendríamos un 63 positivo y un 50 positivo. Resta lo más pequeño de lo más grande. Eso nos dará 13. Observe que el 63 es más grande y, para empezar, era negativo, por lo que supera el 50 positivo. Entonces el resultado es negativo 13. Bien, eso lo hará para restar enteros. Gracias por ver.